Bien, tal como les dije, hoy vamos a hacer ejercicios un poco más conceptuales, ¿verdad? Conceptuales. Bien, primero vamos a ver, vamos a considerar el disco centrado en Z sub 0, un número complejo cualquiera en el plano. Y vamos a considerar un disco centrado en este número, en Z sub 0. Ese disco va a estar definido por, como ya sabemos, por módulo de Z menos Z sub 0 menor o igual que ρ. Vamos a demostrar entonces que este conjunto está acotado, ¿sí? Encontrando un R mayor que 0, tal que todos los puntos Z en el disco satisfacen que el módulo de Z es menor que R. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que, lo que ya les había explicado antes, ¿verdad? Que un conjunto es acotado si podemos encontrar un círculo o un disco, ¿verdad? Eh, una vecindad sería también, para ser estrictamente hablando, ¿verdad? Que esta es una vecindad de 0. Una vecindad de 0 o del origen que me contenga completamente ese conjunto. Si podemos encontrar una vecindad centrada en el origen o una vecindad del origen que pueda hacer eso, entonces podemos decir que el conjunto es acotado, ¿verdad? Está acotado. Bien, vamos a ver gráficamente qué es lo que está sucediendo. Y tenemos por aquí el plano complejo. Vamos a tener un punto Z sub 0 por acá. Y vamos a tener un disco centrado en ese punto, ¿sí? Este es el disco Z menos Z sub 0, módulo de Z menos Z sub 0 menor o igual que ρ. ¿De acuerdo? O sea, el radio de este disco es ρ. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar entonces? Yo tengo que encontrar un disco que eh, centrado en el origen, o una vecindad centrada en el origen, que me contenga este disco, ¿sí? Eh, el radio de este disco va a ser, perdón, va a ser R, ¿de acuerdo? El radio de este disco va a ser R. ¿Sí? R mayúscula. Y noten que, por ejemplo, si yo tengo este punto de acá, si yo tengo ese punto ahí, eh, la distancia que hay desde el origen hasta este punto es, digamos que este es W, porque lo vamos a usar más adelante. Digamos que este es W. Entonces la distancia que hay desde el origen hasta este punto es módulo de W, ¿verdad? Módulo de W. Entonces, ese módulo es menor que R, porque R es la distancia que hay desde acá hasta acá. Claramente eso es menor siempre, ¿verdad? Y noten que, incluso, vaya, digamos que este es el punto más alejado. Este es el punto más alejado de este conjunto. Que recordemos que la circunferencia está incluida también, ¿verdad? Digamos que este es el punto más alejado. ¿Qué pasa? El módulo de este punto, ¿sí? Que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, va a ser menor que R, ¿verdad? Porque R es la distancia que hay desde acá hasta acá. Entonces, eso es, de esa manera entendemos el problema de una manera más geométrica, ¿verdad? Ahora, lo que yo me voy a encontrar es quién es, me voy a encontrar quién es R, ¿verdad? De hecho, incluso aquí nos da una pista, nos dice que encontrando un R mayor que 0, tal que todos los puntos eh, Z en el disco satisfacen esto, ¿verdad? Eh,
Bien, ¿cómo vamos a encontrar R? R sería la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver la máxima distancia que hay. ¿Sí? Vamos a ver la máxima distancia. Hagamos que eh, del origen hasta el punto más alejado del círculo, digamos. Entonces, vamos a ver, primero veamos esta distancia. ¿Cuál es la distancia que hay desde el origen hasta este punto? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia entre el origen y este punto? Módulo de z sub 0. La Vamos a magnitud ver. de z sub 0, ¿no? Magnitud de z sub 0, exacto. ¿Sí? Magnitud de z sub 0. ¿Sí? Esa es la distancia que hay de aquí hasta acá. Bien, ahora, ¿cuál es lo que falta para, digamos, que el punto más alejado? ¿Cuál es la distancia que hay de acá hasta acá? ¿Cuál es la distancia desde acá hasta acá? ¿Alguien que me lo diga? Noten esto. ¿Cuál es el radio del círculo de este disco? ¿Cuál es el radio? Rho. Es ρ. Entonces, la distancia que hay de acá a acá, ¿cuál es? Ro, Es ρ porque es el radio, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos ρ. Entonces ya si tengo la suma de módulo de z sub 0 más ρ, prácticamente estoy en el punto más alejado, digamos, de la circunferencia. Si a eso todavía le sumo 1, digamos, si a eso le sumo 1, aquí no sé exactamente este r, ¿verdad? Pero si, digamos, si le sumo 1, por lo menos, si le sumo 1, digamos hasta acá, ¿sí? Si le sumo 1, si a esta suma le sumo 1, lo voy a escribir, 1 lo voy a poner. Yo estoy seguro que, yo estoy seguro que este radio va a ser mayor que el módulo de cualquier número que esté en el disco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí estaríamos completamente seguros de que este radio, dado por módulo de z sub 0 más ρ más 1, es mayor que cualquier punto, que el módulo de cualquier punto que esté en el disco. ¿Sí? No importa que sea el punto más alejado, va a ser mayor esto. ¿Lo ven? ¿Está claro hasta ahí? sí, Muy bien. Entonces, bien, ya lo encontramos geométricamente, ¿verdad? Pero vamos a mostrarlo también de manera ya con símbolos, ¿verdad? De manera analítica, ¿verdad? O algebraica. Eh, bien, entonces nos vamos a dar ese radio que acabamos de encontrar, que es ρ más módulo de z sub 0 más 1, y nos vamos a dar un punto W que está en el disco. Si está en el disco, entonces W, si está en el disco, W cumple con esto, ¿verdad? De que módulo de W menos Z sub 0 es menor o igual que ρ, ¿sí? Módulo de aquí hasta aquí, ¿verdad? Es menor que ρ, lo vemos, ¿verdad? Debe cumplirse. O sea, si está en el disco, debe cumplir esto. Debe cumplir esto. Módulo de W menos Z sub 0 menor o igual que ρ. Aquí, esto solo, bueno, vamos a mostrar que el módulo de W es menor que ρ más 1, ¿verdad? ¿Sí? El módulo de W es menor que ρ más 1. ¿Sí? Pero bueno, esta es la parte importante, ¿verdad? Esto creo que es un extra nada más que escribí ahí. Bueno, aquí
pero lo vamos a explicar. Módulo de W menos módulo de menos Z sub 0, que es lo mismo que módulo de W menos módulo de Z sub 0, porque el módulo de menos Z sub 0 es lo mismo que módulo de Z sub 0, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Usando las desigualdades que vimos antes, por ejemplo, usando, ya les digo cuál desigualdad. Esta desigualdad, módulo de Z más de Z1 más Z2, es mayor o igual que el módulo de Z1 menos el módulo de Z2. ¿Sí? Entonces, esa es la desigualdad que estoy usando acá. ¿Sí? Esa es la desigualdad que estoy usando acá. Módulo de W más módulo de menos Z sub 0 es mayor o igual que el módulo de W menos módulo de menos Z sub 0, que es lo mismo que esto. Y bueno, esto es lo mismo que módulo de W menos Z sub 0, ¿verdad? Y esto es menor o igual que ρ, y esto es menor que ρ más 1. Bien, ahora, lo que vamos a tener aquí, bueno, esto es menor que ρ más 1, ¿verdad? Y esto es menor que ρ más 1. Y bueno, aquí lo pude haber escrito directamente. Sin hacer esto, lo pude haber hecho esto, ¿verdad? Pero aquí he probado que esta resta es menor que ρ más 1, ¿verdad? Nada más. Bien, entonces aquí vamos a partir del módulo de W, que es igual al módulo de W menos módulo de Z sub 0 más Z sub 0, porque al cancelar esto, pues queda módulo de W nada más, ¿verdad? Aquí estamos usando esto que usé acá, ¿verdad? Módulo de W más menos Z sub 0 es mayor o igual que módulo de W menos módulo de Z sub 0. ¿De acuerdo? Esto es mayor o igual que esto, como ya vimos acá. Y claro, ustedes recuerdan la propiedad de que si yo tengo una desigualdad A menor que B, si yo sumo un número a ambos lados, bueno, menor o igual, y no importa si es menor o menor o igual, se cumple igual. Si yo le sumo un número, cualquiera, a ambos lados, la desigualdad se sigue manteniendo, ¿verdad? Entonces es lo mismo que tengo acá, ¿verdad? Tengo que esto es menor o igual que esto, y si yo le sumo módulo de Z sub 0 a ambos lados, pues la desigualdad se sigue manteniendo. Esto, como ya sabemos, y vimos acá, es lo mismo que módulo de W menos Z sub 0, ¿sí? Más Z sub 0. Esto es menor o igual que ρ, ¿sí? Esto es menor o igual que ρ, entonces me queda que todo esto es menor o igual que ρ más Z sub 0 aplicando la propiedad que dije antes. Y claro, si yo le sumo 1 a esto, si yo le sumo 1 a esto, claramente esto va a ser menor que esto, ¿verdad? Estrictamente, ¿sí? Porque a este número le he sumado 1. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que módulo de W es menor que esto. ¿Y esto quién es? Lo voy a escribir aquí. Vamos a ver. Esto es R. El R que escogimos anteriormente. ¿Sí? O sea, módulo de W es menor que R. ¿De acuerdo? Donde W es un punto que está en el disco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir es que, bueno, aquí lo voy a escribir también la R. Lo que podemos decir es que siempre el módulo de estos puntos de este disco van a ser menores que esta R que escogimos. O en otras palabras, W está
dentro de ese disco abierto con radio R centrado en el origen. Y eso se cumple para todos los puntos que están en este disco. Entonces decimos que es un conjunto acotado. O sea, lo que acabamos de probar es que hay un círculo que, centrado en el origen, que me encierra a este disco. Por lo tanto, está acotado. ¿De acuerdo? Está acotado. Bien, ¿está claro esto, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Muy bien, me alegra que todos hayan, hayan entendido esto. Entonces ven cómo hacer un bosquejo nos puede ayudar, ¿verdad? A entender un problema. Así que les sugiero que cuando puedan lo hagan siempre, ¿verdad? Bien, ya que esto se entendió completamente, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Otro ejercicio también bastante conceptual. Lo que nosotros queremos probar en este otro ejercicio es esta identidad. ¿Sí? Queremos probar esta identidad. Que la suma de 1 más coseno de teta más coseno de teta y así hasta coseno de n teta es igual a 1 medio más el seno de n más 1 medio de teta sobre 2 seno de teta medios o 1 medio de teta, ¿verdad? Para ángulos entre 0 y 2pi. Bien, para eso lo tengo aquí en dos partes el problema. Primero vamos a verificar esta identidad, que es bastante sencillo. Lo que tenemos que notar es que 1 menos z a la n más 1 yo lo puedo factorizar de esta manera. Como 1 menos z por 1 más z cuadrado hasta z a la n. O sea, si ustedes recuerden que nosotros para factorizar algo como esto, digamos, a la 5 menos b a la 5, ¿qué hacemos? Bueno, escribimos a menos b por, empezamos con un grado menor, a, ¿verdad? Sería a la 4, más, ahí empezamos con el grado 0 en b, ¿verdad? Que b a la 0 es 1, entonces no lo escribimos. Luego le bajamos un grado a este, quedaría a la 3, y le subimos un grado al otro, como estaba en grado 0, ahora es 1, ¿verdad? ¿Recuerdan esto? Esto de 110, la verdad. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Luego A2, le suma 1 al otro, B2, más, luego sería A1, a la 1, ¿verdad? No es necesario escribirlo, pero bueno, y le suma 1 al otro, B3, y luego A a la 0, que es 1, y aquí tengo B a la 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Escribo 1 menos z, y empiezo con aquí un grado n, sería, pero 1 a la n es 1. Y z a la 0, ¿verdad? Que es 1. Más 1 a la n menos 1, que sigue siendo 1. Z a la 1. Luego 1 a la n menos 2, que sigue siendo 1. Esos todos van a ser 1. Pero este va a ir aumentando, ¿verdad? Va a ir aumentando en 1 hasta llegar a z a la n. ¿Sí? Un grado menor. Un grado menos que este. Entonces lo factorizamos así. Y claro, ¿verdad? Si nosotros escribimos esto, que es esto en esta forma acá, se cancelaría con este 1 menos z, y lo que nos queda es simplemente esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso esto es igual a esto. Esta expresión es igual a esto. Muy bien, ¿está claro este punto?
Sí. Muy bien. Em, bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer que Z, para probar esta identidad trigonométrica, vamos a hacer que Z sea igual a coseno de teta más I seno de teta. O sea, vamos, es un número complejo de módulo 1 escrito en forma polar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y vamos a sustituir Z en esta identidad que tenemos acá. Entonces nos queda 1 más coseno de teta más i seno de teta, más coseno de teta más i seno de teta al cuadrado, luego al cubo, y así hasta llegar a coseno de teta más i seno de teta a la elevado a la n. Y esto va a ser igual, porque como esta identidad es igual, va a ser igual a 1 menos coseno de teta más i seno de teta a la n más 1 sobre 1 menos coseno de teta más i seno de teta. Bien. Entonces, lo siguiente que aplico es que la potencia de un número complejo en forma polar, lo que hacemos es, o para resolver esa potencia, lo que hacemos es multiplicar por el argumento la potencia, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Luego coseno de 3 teta más i seno de 3 teta. Y así, hasta llegar a coseno de n teta más i seno de n teta. Igual acá, ¿verdad? Tendríamos coseno de n más 1 teta más i seno de n más 1 teta. Y aquí simplemente, pues, multipliqué, usé la distributiva. Disculpe, Lee, ¿cómo dijo en esa parte? ¿En cuál? Donde tiene coseno de teta más i seno de teta al cuadrado. Ahí explicó algo. Sí, estoy multiplicando el exponente por el argumento. Que así se Ah, hace la potencia de un número complejo en forma polar. Sí, eso. gracias. Eh, lo que voy a hacer ahora es agrupar parte real con las partes reales y las partes imaginarias. Entonces, todas las partes reales sería 1 más coseno de teta más coseno de teta más coseno de 3 teta y así, ¿verdad? Hasta llegar a coseno de n teta. Aquí están. Y la parte imaginaria sería i seno de teta más i seno de 2 teta y i seno de 3 teta hasta llegar a i seno de n teta. Entonces escribo todos estos, que son seno, multiplicados por i, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer en esta parte de acá es multiplicar por el conjugado. Voy a multiplicar por el conjugado que en este caso sería 1 menos coseno de teta más i seno de teta. Recordemos que en el conjugado lo único que cambia es la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces este menos se convertiría en más, nada más. Este sigue igual, ¿verdad? Porque es de la parte real. Bien, entonces, bueno, en esta parte ya no vamos a trabajar mucho ahorita, ¿sí? Queda igual. Vamos a trabajar en esta parte. Y aquí lo que hice fue multiplicar, ¿verdad? Hacer toda esta multiplicación, multiplicar la distributiva. No queda de otra. Uno por esto, luego esto por todo esto, y así, ¿verdad? Y nos queda todo esto que está acá, ¿verdad? Hasta llegar acá. Todo esto hasta acá. Un poquito largo, ¿verdad? Esto es lo mismo, solo que aquí volví a escribir el denominador, ¿verdad? Y aquí nos queda una diferencia de cuadrados, que sería 1 menos coseno de teta al cuadrado, más, porque como nos queda menos i cuadrado, ¿verdad? Sería más, entonces seno cuadrado de teta. Y bien, ahí verifican ustedes la distributiva, pero lo que quiero que veamos es que lo único que nos va a interesar en esta parte es la parte real. Entonces vamos a enfocarnos en la parte real, porque vamos a igualar partes reales, ¿sí? Claramente el denominador es real, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo único que tengo que ver aquí es cuáles son reales. Esto es real, esto es real, esto es real, todo esto es imaginario puro, y esto es real. Ahora, entonces escribo 1 menos coseno de teta, ¿sí?
Aquí, de hecho, estoy igualando las partes reales. La parte real de esta, pues, son los cosenos, ¿verdad? Y más uno. Y la parte real aquí sería toda la parte real del numerador sobre el denominador. Bien. Entonces escribo 1 menos coseno de teta menos coseno de n más 1 teta. Y aquí lo que hice fue usar la fórmula esta de la identidad, de que si yo tengo coseno por coseno más seno por seno, lo que hago es sumar, restar, perdón, restar los argumentos, ¿verdad? Aquí tengo de hecho unas que me encontré por ahí. Sería esta fórmula, coseno. Coseno de A menos B, o de alfa menos beta, es coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Y eso es lo que tengo acá, ¿verdad? Coseno de n más 1 de teta, perdón, coseno de n más 1 de teta, coseno de teta. Y aquí tengo seno de n más 1 teta, seno de teta. Entonces, ¿qué sería? Sería el coseno de alfa, que es n más 1 teta, menos beta, que sería teta, ¿verdad? Entonces, n más 1 teta menos teta, me queda solamente n teta. Entonces, por eso lo escribí de un solo acá. Y aquí ya resolví esto, uso el producto notable. Queda 1 menos 2 coseno de teta más coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esto es 1, ¿verdad? ¿Sí? Esto es 1, entonces solo nos queda 1 más 1, 2. Entonces, 2 por 1 menos coseno de teta. Aquí lo tengo. Muy bien. Esto lo escribí nada más. Y aquí voy a separar esta parte 1 menos coseno de teta sobre 2 por 1 menos coseno de teta. Obviamente se nos cancela el 1 menos coseno de teta, ¿verdad? Al separar, entonces solo nos queda un medio. Y escribo esto, coseno de teta menos coseno de n más 1 teta, que es lo que resta del denominador, eh, sobre 2 por 1 menos coseno de teta. Y aquí lo que hice fue multiplicar por 2 y dividir por 2. ¿Por qué? Porque yo sé que 1 menos coseno de teta entre 2 es seno cuadrado de teta entre 2. ¿De acuerdo? Por eso multipliqué por 2 y dividí por 2. Para aplicar esa identidad, ¿verdad? Sí, la identidad de ángulo. Lo medio, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero es eso, ¿verdad? Seno cuadrado de teta es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Solo que como aquí no tengo coseno de 2 teta, sino coseno de teta, obviamente aquí sería la mitad del ángulo, ¿verdad? Bueno, esa identidad ustedes la conocen. La otra identidad que voy a usar acá es la identidad de una resta de cosenos con distinto argumento. Que sería esta, ¿verdad? Esta. Coseno de alfa menos coseno de beta es menos 2 seno de alfa más beta entre 2 por seno de alfa menos beta sobre 2. Entonces aquí yo tengo menos 2 por el seno de alfa más beta entre 2, o sea, n teta más n más 1 teta entre 2. Claro, aquí factoriza el teta, ¿verdad? Por seno de eh, alfa menos beta entre 2. Entonces sería n teta menos n más 1 teta sobre 2, que aquí ya multipliqué el signo y también factoricé el teta, ¿verdad? Y aquí solo ya queda de simplificar, ¿verdad? Porque esto sería 2n más 1 entre 2. Esto aquí se me cancela la n y solo me queda menos un medio. Lo siguiente es que como esta es una función impar, seno es una función impar, puedo sacar el menos y al multiplicar por este menos de acá me queda positivo. Aquí pues separo, ¿verdad? 2n entre 2 es n y me queda aquí más un medio. Y aquí me queda seno de teta medios porque este ya lo saqué el menos, ¿verdad? Luego solamente simplifico aquí este 2 con este 4 y ya tengo la identidad que andábamos tratando de probar. Es un ejercicio que me gustó mucho porque se aplican un montón de cosas, ¿verdad? Aplicamos la potencia, aplicamos esta identidad de acá, aplicamos varias identidades,
el conjugado de un número complejo. ¿Qué más? Igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Más identidades trigonométricas. Aquí que usé que es una función impar, el hecho de que es una función impar, todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso me gustó. No sé si está claro este ejercicio. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, excelente. 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 Excelente que todos hayan ayuda. Bien, entonces hoy vamos a terminar hablando un poquito sobre las aplicaciones. No vamos a resolver algún ejercicio, pero de hecho les voy a quedar de tarea leer ese capítulo 1.6 creo que es. Bueno, es el último del 1, porque ya mañana tenemos que empezar con funciones complejas, así que, bueno. Bien, hay varias cosas que se pueden hacer con números complejos. En primer lugar, podemos resolver, bueno, mejor dicho, siempre dentro de los números complejos podemos resolver ecuaciones. Ecuaciones cuadráticas. Claro, ustedes, yo sé que son expertos en resolver ecuaciones cuadráticas, solamente que acá las que hemos resuelto es A, B y C son números reales, ¿verdad? Pero aquí vamos a poder usar A, B y C o poder tener A, B y C como números complejos. ¿Cuál es el cambio? Bueno, que, por ejemplo, aquí B cuadrado menos 4AC, al resolver todo esto, lo que nos va a quedar es un número complejo. Entonces yo tengo que calcular las raíces cuadradas de ese número complejo, que son 2, ¿verdad? Por eso aquí solo se escribió más. Tengo que calcular las dos raíces cuadradas de ese número complejo usando lo que vimos antes de las raíces, ¿verdad? Raíces de un número complejo. Usando esta fórmula. Sí, usando esta fórmula. Claro, como son raíces cuadradas, pues solamente son dos raíces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? Lo demás, pues es simplemente sustituir en la fórmula, ¿verdad? Menos b, aquí esto, al resolver esto, pues ustedes ya saben cómo hacerlo, es pura aritmética de números complejos, aquí también. Ya, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solamente que tomando en consideración eso, de que aquí esto va a ser un número complejo, por lo tanto, lo que voy a necesitar aquí son las raíces cuadradas de ese número complejo. ¿De acuerdo? Sí. Tenemos un apartado también de resolución de ecuaciones diferenciales. También la forma exponencial de un número complejo. Forma exponencial de un número complejo. Primero que nada, vamos a ver que la fórmula de Euler es esta. E a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Muy útil, muy útil. Entonces, por ejemplo, si tenemos e a la z, que esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las funciones, varias funciones complejas, como por ejemplo la función logarítmica compleja, la función exponencial compleja, trigonométricas complejas, hiperbólicas complejas, trigonométricas inversas complejas, todo eso. Bueno, pero lo vamos a usar más que todo en la parte de las exponenciales complejas, ¿sí? Pero va a ser muy útil. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante un poquito más a profundidad, pero ahorita veamos que e a la z se lo puedo escribir como sustituyo de z por x más y. Entonces, esto lo puedo escribir como una multiplicación, ¿verdad? E a la x por e a la y. Y esto, aquí uso la fórmula de Euler y sería coseno de y más i seno de y, multiplicado por e a la x. Entonces, esto sería e a la z. Y si z está en forma polar,
O sea, z es igual a esto, r coseno de teta más i seno de teta, pues coseno de teta más i seno de teta lo puedo escribir como e a la i teta, ¿verdad? Y entonces me quedaría así z igual a r e a la i teta. Y a esto le llamamos la forma exponencial de un número complejo, que va a ser muy importante, también la vamos a usar más adelante. Bueno, aquí hay un ejercicio de la forma exponencial. Vamos a expresar esto en forma exponencial. Tengo 2 sobre 1 más i. Lo primero que hago es escribirlo en la forma a más bi, ¿verdad? Para eso lo multiplico por el conjugado. Aquí me queda 1 menos i cuadrado, que es 2. Y aquí pues sería 2 por 1 menos i, que es 2 menos 2i. Bueno, puedo factorizar aquí el 2 y cancelarlo, ¿verdad? Y me queda solamente 1 menos i. Ahora, el módulo de 1 menos i es raíz de 2. ¿Sí? Entonces, r es raíz de 2. Y el argumento sería menos pi cuartos. De hecho, este es el argumento principal. Este está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces, menos pi cuartos está bien. Entonces, este número yo lo puedo escribir como r, que es raíz de 2, por e a la i teta. Pero como teta es menos pi cuartos, entonces me queda así. Raíz de 2e a la menos i pi cuartos. Y otra cosa más que quiero mencionar es ingeniería eléctrica. Bueno, tenemos esta ecuación diferencial, ¿verdad? Para un circuito RLC, o sea, con capacitores e inductores. Circuito en serie, ¿verdad? Y esta ecuación diferencial nos ayuda para encontrar la corriente de estado estable. Pero se puede usar esta fórmula que tengo acá, que involucra números complejos. La corriente de estado estable entonces sería la parte imaginaria de este número complejo. Hay algunas consideraciones aquí. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos, en lugar de usar I para raíz de menos 1, usan J. Porque I lo usan para la corriente, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes estudian ingeniería eléctrica y saben esto, ¿verdad? Pero por eso es que aquí tengo J, ¿verdad? Sí. Porque los ingenieros eléctricos usan J en lugar de I. ¿De acuerdo? Y bueno, para encontrar entonces la corriente de estado estable, esta función, ¿verdad? Esta función. Primero habría que encontrar teta y habría que encontrar z sub c, que es la impedancia compleja. Y para eso pues ya tenemos todas estas constantes, ¿verdad? Tenemos la inductancia, tenemos gamma, ¿sí? Tenemos la capacitancia, tenemos la resistencia, ¿verdad? Y aquí usando tangente inversa yo puedo encontrar esto. Igual para z sub c yo conozco todo esto. Y es un número complejo, ¿verdad? La resistencia, inductancia, gamma y la capacitancia, ¿verdad? Todo eso pues simplemente de introducirlo en la fórmula, ¿verdad? Pero lo que nos interesa al final es el módulo de esta impedancia compleja, ¿verdad? Que a eso le llamamos Z. Entonces, lo único que hay que hacer acá es encontrar bueno, E sub 0 ya lo tengo también, ¿verdad? Ajá. Esta es la fuente de voltaje. Y E sub 0 lo tengo, entonces solo hay que hacer esto, ¿verdad? Esta división, y aquí tengo E a la J por gamma T menos teta, que teta hay que encontrarlo, como dije antes. Y bueno, solamente se puede, al final lo que habría que hacer aquí es usar la fórmula la fórmula de Euler, ¿verdad? Y ya lo escribimos en la forma A más BI y nos tomamos eh, la parte, eh, la parte imaginaria y ya, ¿verdad? Eso sería la corriente de estado estable.
Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. Aquí tengo algunos ejercicios más interesantes, ¿verdad? Pero no nos va a quedar tiempo de hacerlos, de discutirlos, pero ahí los pueden leer, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la fórmula de serie de Maclaurin de e a la x, encontrar una cota superior para el módulo de esto, ¿qué más? Bueno, esto está sencillo. Este es bien interesante también. Es bastante geométrico. Bueno, preguntas antes de terminar. No, listo. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces nos quedamos aquí. Mañana ya empezaríamos con el capítulo 2. Por favor, vayan leyendo, revisen ahí las aplicaciones y mañana empezamos ya con funciones. Nos vemos mañana entonces.